the mighty and resilient Merrimack River, carving through the communities of our great region. My name is Linda Lorden, proud president of Merrimack County Savings Bank, and like the river that serves as our namesake, we're a constant yet ever-changing presence. Because to us, it's bigger than banking. It's about powering communities and putting people first. It's about knowing where you came from and where you're going. That's Merrimack style. Visit us at themerrimack.com. Este podcast no tiene publicidad ni sponsors, pero si te gusta escucharlo y quieres apoyarnos, por ejemplo, comprándonos un café, puedes ir a nuestra página web, sección Cómprame un café y ver cómo hacerlo. Bienvenidos a la segunda temporada del podcast Biografías en 5 minutos, donde cada semana te contamos cosas interesantes sobre gente interesante en alrededor de 5 minutos. Aquí está su presentadora, Mercedes Mariño. Hola, soy Mercedes Mariño. Bienvenidos a otro episodio de Biografías en 5 minutos. Antes de empezar, quería recordarles que tenemos un nuevo Instagram que es @biografías en 5 minutos, el 5 con números. En esta nueva cuenta subiremos fotos y noticias de nuestras personalidades. Ahora sí, comencemos con el episodio 2 de la temporada 2, Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. fue un pastor y un activista de los derechos civiles que luchó en contra de la segregación racial en los Estados Unidos. Encabezó el boicot de autobuses de Montgomery en 1955 y se convirtió en un referente de los derechos civiles gracias a su personalidad carismática y a sus discursos inspiradores. En 1964 ganó el Premio Nobel de la Paz, 4 años antes de haber sido asesinado en Memphis, Tennessee, a la corta edad de 39 años. Se le entregó la Medalla Presidencial de la Libertad y la Medalla de Oro del Congreso póstumamente. Nació bajo el nombre de Michael King Jr. el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Fue el segundo de 3 hijos que tuvieron el reverendo Michael King Sr. y su esposa Alberta. Los padres de Michael King Sr. eran aparceros. Sin embargo, él no quiso dedicarse a eso, así que dejó a su familia y se fue caminando hasta Atlanta para buscar un colegio secundario en donde estudiar. Luego entró a la facultad Morehouse, donde estudió para ser ministro. Al tiempo se convirtió en el pastor de la iglesia bautista de Ebenezer y trabajó duro para incrementar la concurrencia. En 1934, la iglesia lo envió a King Sr. de gira por Europa, África y por Tierra Santa. La gira terminó en Berlín, Alemania, donde asistió al Congreso de la Alianza Mundial Bautista, AMB. Mientras estaba allí, presenció con sus propios ojos el surgimiento del nazismo. La AMB publicó un comunicado que leía: "Este Congreso deplora y condena como una violación a las leyes de Dios, Padre Todopoderoso, toda animosidad racial y todas las formas de opresión o discriminación injusta hacia los judíos, hacia la gente de color o hacia cualquier raza de cualquier parte del mundo". Como seguidor de las enseñanzas de Martín Lutero, cuando volvió a su casa, dejó de llamarse Michael King Sr. y prefirió que lo llamasen Martin Luther King Sr. Su hijo también se cambió su nombre a Martin Luther King Jr. King tuvo una educación estricta y religiosa. Tal es así que les contaba historias de la Biblia a sus hijos, pero también les pegaba con látigos por la más mínima ofensa. A menudo hacía que los chicos se latigasen entre sí. A los 6 años, King comenzó a ir al colegio de la calle Young, que era un colegio para chicos de color, mientras que su mejor amigo, que vivía frente a su casa, iba a un colegio solo para blancos. Poco después, los papás de su amigo le prohibieron jugar juntos, y cuando King le dijo a su padre, él se sentó y le contó sobre la esclavitud y el racismo en Estados Unidos. A los 13 años, King fue a la secundaria Booker T. Washington, que era la única en toda Atlanta para estudiantes afroamericanos. Martin ganó un concurso de oratoria en su penúltimo año con un discurso que decía: "Los negros de los Estados Unidos todavía llevan cadenas. El mejor negro queda a la merced del blanco más malo". Cuando tenía 15 años, aprobó el examen de ingreso de la facultad Morehouse y jugó fútbol americano ahí hasta que, en 1947, a los 18, sintió que necesitaba cumplir con su sed interior de servir a la humanidad. Por eso decidió entrar al ministerio. Estudió con el ministro bautista Benjamin Mays. Se graduó en 1948 con una licenciatura en psicología. Su próximo paso fue ir al Seminario Teológico Crozer, donde se graduó en 1951 con una licenciatura en teología, Bachelor of Divinity.
Luego comenzó sus estudios de doctorado en teología sistemática en la Universidad de Boston, mientras presenciaba clases de filosofía en la Universidad de Harvard en 1952 y 1953. Martin Luther King Jr. recibió su doctorado el 5 de junio de 1955 y se convirtió en el Dr. King. Mientras estaba estudiando en Boston, el Dr. King conoció a Coretta Scott, luego de haber sido presentados por un amigo en común. La pareja se casó el 18 de junio de 1953 y tuvo 4 hijos: Yolanda, Martin Luther King III, Dexter y Berenice. En 1955 hubo 2 incidentes que los llevarían a involucrarse y a liderar lo que sería conocido como el boicot de autobuses de Montgomery. Ambos incidentes sucedieron en marzo de ese año, cuando Claudette Colvin se negó a cederle su asiento a un hombre blanco. Luego, en diciembre, Rosa Parks hizo lo mismo. Ambos actos violaban las leyes Jim Crow, que habían normalizado la segregación en el sur de los Estados Unidos. El boicot duró 385 días. En un momento le tiraron una bomba a la casa del Dr. King como castigo. Sin embargo, el boicot fue exitoso, ya que la corte ordenó que la segregación racial en los autobuses Montgomery no podía tener lugar. El Dr. King se convirtió en una figura reconocida nacional de la noche a la mañana. A continuación, hubo varias marchas en contra de la segregación racial, como la de Albany en 1961, Birmingham en 1963, San Agustín, Florida en 1964 y en Selma, Alabama y Nueva York el mismo año. En 1963, King era uno de los líderes de las 6 organizaciones de derechos civiles más grandes que marchaban en Washington, D.C. Al comienzo, el presidente John F. Kennedy estaba en contra de las marchas porque pensaba que iban a desmerecer la legislación de derechos civiles que quería imponer. Cuando se dio cuenta de que las marchas no iban a parar, decidió apoyarlas. Estas fueron un éxito y ayudaron a que se apruebe la Ley de Derechos Civiles de 1964. Ahí fue cuando Martin Luther King dio su famoso discurso «Yo tengo un sueño». Es uno de los mejores discursos de la historia estadounidense. King continuó teniendo éxito en el sur por los próximos años, aunque no todas sus apariciones fueron tan pacíficas como él hubiese querido. En 1965 quisieron hacer una marcha desde Selma a Montgomery, pero tuvieron que abandonar el plan debido a la gran muchedumbre y a la violencia policial. Este episodio se conocería como el Domingo Sangriento. Martin Luther King siempre abogó por la no violencia y, en su lugar, por la desobediencia civil, como lo hizo Mahatma Gandhi. También estaba en contra de la participación de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. En 1967 participó en una marcha en contra de la guerra. El 13 de enero de 1968 convocó una gran marcha en Washington en contra de lo que él llamó una de las guerras más crueles y sin sentido de la historia. 2 meses después, King estaba en Memphis, Tennessee, apoyando a los basureros negros locales que estaban en huelga desde el 12 de marzo y que tenían como objetivo obtener una mejora salarial y un mejor trato. El 3 de abril dio su famoso discurso «He estado en la cima de la montaña» en el Mason Temple. Muchos creen que allí profesó su propia muerte. Como era habitual cuando estaba en Memphis, Martin Luther King Jr. se alojó en la habitación 306 del Motel Lorraine. El 4 de abril de 1968, a las 18:01, mientras estaba en el balcón de su habitación en el segundo piso, un único tirador, James Earl Ray, le disparó. Lo llevaron a un hospital donde le hicieron una cirugía de emergencia, pero murió a las 19:05. Tenía 39 años. Espero que te haya gustado este episodio de Biografías en 5 minutos. Si quieres ver la transcripción de este episodio, puedes ingresar a nuestra página web www.biografiasen5minutos.com. También puedes seguirnos en Instagram en @biografías en 5 minutos. Si quieres hacer una sugerencia para una futura biografía, por favor usa la caja de sugerencias del sitio web o envíanos un mensaje directo en Instagram. Sería genial si me pudieras dejar una reseña honesta en iTunes. Si no quieres perderte ningún episodio, suscríbete. Como podrás notar, no tengo patrocinador, así que si te gustó este episodio, ¿por qué no comprarme un café? Entérate de más en nuestra página web, sección Cómprame un café. Gracias por escuchar y nos vemos la próxima semana. Gracias por escuchar el podcast Biografías en 5 minutos en www.biografiasen5minutos.com. Biografías en 5 minutos es producido por el productor ejecutivo y escritor de las biografías Wayne Armstrong y por la productora ejecutiva y traductora Mercedes Mariño. La música fue producida por MP Music for Media y se llama Quirky Steps.
Okay, it's official. We are very much in the final sprint to Election Day. And face it, between debates, polling releases, even court appearances, it can feel exhausting, even impossible to keep up with. I'm Brad Milkey. I'm the host of Start Here, the daily podcast from ABC News. And every morning, my team and I get you caught up on the day's news in a quick, straightforward way that's easy to understand, with just enough context so you can listen, get it, and go on with your day. So, kickstart your morning. Start smart with Start Here and ABC News, because staying informed shouldn't feel overwhelming.